Bueno, en el sector hospitalario y en concreto en el sector en que nosotros nos encontramos, tenemos que pensar que el futuro nos ha de convertir en hospitales ágiles. Tenemos que saber adaptarnos con rapidez a los cambios tecnológicos. Tenemos que desarrollar nuestras ideas de innovación se han de fundamentar en bases tecnológicas. Estos podrían ser los tres grandes elementos que van a configurar, o grandes tendencias que van a configurar el futuro de la salud mental desde nuestro punto de vista. O sea, es algo muy evidente. Se va a crecer esa demanda. Esa demanda va a llevar a especializaciones, fundamentalmente en la investigación en neurociencias. En segundo lugar, algo que dábamos por hecho, que podría ser la red de cuidados informales, va a desaparecer. Va a haber una quiebra. La gente se hace mayor y no puede atender a sus familiares enfermos. Y en tercer lugar tendríamos el replanteamiento de la institucionalización. Pues en ese sentido nosotros vemos un cierto riesgo de que en el futuro el sistema no se pueda sostener, y el hecho de que, por ejemplo, en las mutuas no tengamos lista de espera para todos los trabajadores que atendemos sanitariamente, si eso desaparece, pues puede ser un empeoramiento para el sistema, para las empresas y sobre todo para los trabajadores, ¿no? Para las personas en cuanto a su salud laboral. Por lo tanto, en el futuro es necesario que lo más rápido posible haya una coordinación entre todas las partes implicadas, entre las empresas, entre las mutuas y la administración pública, y que se cambie la normativa para que nos permita ser más eficientes, porque hay una cierta burocracia que hoy no permite que la eficiencia que requiere el sistema la podemos poner en marcha entre todos. Somos un aliado estratégico del Sistema Nacional de Salud y el presente y el futuro del sector pasará por conseguir que el sector sea más sostenible y por conseguir mejorar la seguridad y la calidad asistencial que prestamos a los pacientes. El futuro del sector tiene que estar orientado a hacerlo sostenible. Hoy por hoy el 80% del gasto sanitario va orientado a las enfermedades crónicas. Por ello es muy importante que se mejore en los sistemas de gestión clínica, en los sistemas de telemonitorización, en los sistemas de atención domiciliaria, que mediante la tecnología nos van a permitir optimizar los recursos. Bueno, el sector de la salud es un sector de potencial crecimiento porque evidentemente hay más personas que necesitan ser atendidas sanitariamente y aparte hay mucha más complejidad en los tratamientos que son necesarios administrar. Por ese motivo tenemos que entender claramente cuáles son las necesidades de los clientes. Nuestros clientes no son únicos, sino que son diferentes grupos que tenemos que conocer para proporcionar soluciones globales.